Bueno, la pregunta final, y ya abordaste mucho de lo que se plantea aquí, pero hay otra parte que pudieras elaborar un poco más. Hay un informe muy perturbador que nos llegó de Nueva York esta semana sobre lo que está ocurriendo en las escuelas de Nueva York, donde han tenido 10 suicidios tan solo en las últimas 7 semanas. Y creo que esto expresa esta orientación de que tiene nuestra juventud, de que no hay un futuro. Y esta identidad de que no hay futuro ha venido acelerando desde que se asesinó a John Kennedy, y ha venido de forma acelerando bajo una doctrina que se le impuso por la gente de la calaña de Bertrand Russell, la idea de negar la existencia de la mente humana y reducir al ser humano al nivel de una máquina lógica, una máquina matemática. Hemos hablado sobre esto. Goebbels intervino para dar una prueba negativa contra lo que Russell quería demostrar, para mostrar que verdaderamente que hay contradicciones intrínsecas a esta idea de tratar de demostrar que la mente que no es más que un sistema lógico, pero solamente fue una prueba negativa. Lo que se requiere ahora es una afirmación positiva de exactamente cuál es la naturaleza de la raza humana, de la mente humana, y tenemos que lograr que nuestros jóvenes nuevamente entiendan cuál es esa identidad positiva. Pero es algo decirles que tú no eres un mono, pero entonces la pregunta, bueno, si no soy un mono, ¿qué es lo que soy? Así es que en ese marco, ¿qué función debe desempeñar la cultura en esta cosa? Y lo que tú describes como el camino que tenemos que abrir para que reavivar este potencial humano. Tenemos un caso muy claro. No lo incluye todo, pero es importante. Lo que ocurrió es que en 1900, exactamente en ese año, que algo que Bertrand Russell se hizo dueño de eso, este intento de tratar de encontrar una solución matemática para este problema era una falacia. Parte del asunto fue muy negativo. Lo que se le hizo en defensa, lo que se hizo fue pues simplemente negativo. Lo que yo he recalcado e insisto en esto es que necesitamos un entendimiento positivo de lo que es la creatividad humana. Y el problema que tenemos que los científicos en general, especialmente bajo la influencia, tienen que entender que en 1890 fue una década muy decisiva. Pues primero que nada, vino después de la expulsión de Bismarck de Alemania. Bismarck había sido el único canciller, el único dirigente europeo que había podido impedir una guerra general en Europa. Él logró manejar el planeta con su trabajo diplomático para evitar que el Imperio Británico lanzara una guerra global. Así que cuando lo sacaron, cuando pudieron nombrar otro por parte del Imperio Británico para reemplazar a Bismarck, como jefe del gobierno, todo entonces pasó un periodo de guerra. A partir de ese momento, empezando con el asesinato del presidente de Francia y otras cosas, y una serie de guerritas que llevaron directamente al 1914. Así que la Primera Guerra Mundial empezó, de hecho, con la expulsión de Bismarck de la Cancillería alemana. Esa es la historia. Y hemos estado en ese proceso de guerra desde entonces. Desde ese momento, desde que Bismarck fue expulsado de la Cancillería. Hubo ciertos periodos de descanso, por así decirlo, pero eran periodos de descanso entre la guerra. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial esencialmente fueron la misma cosa, y ahora estamos en vísperas de la Tercera Guerra Mundial. Así que lo que uno tiene que examinar es qué es lo que está mal. La mera idea de que usted puede usar un sistema matemático para definir una tecnología superior del futuro, eso es un fraude. Todo crecimiento exitoso de la tecnología y de la aplicación de la tecnología se fundamenta en la actividad
humana, no en las matemáticas, podrá cuantificar las partes que uno junta, pero las acciones que causa la mejora no es una acción matemática. Uno puede medirlo matemática, en términos la cantidad de las cosas que se usan para crear estos, pero la solución no yace en la matemática, yace en la química como tal. Bueno, primero que nada, fundamental, ¿qué es la creatividad? ¿Qué es la especie que viviente, tiene la capacidad voluntaria para crear un estadio superior de la existencia humana del universo? Solamente hay una especie que lo puede hacer a voluntad: la mente humana. Esa especie. La matemática no puede permitirle nunca descubrir absolutamente nada, excepto que hay una rajadura en el piso. Así que ese es el asunto. Eso significa entonces, vamos a tomar un ejemplo. Yo recientemente empecé el principio de una serie de informes sobre la creatividad y cómo se define la ciencia física. Y lo que estoy diciendo en esos informes es esencialmente correcto. El modelo que yo uso para esto, que es el más pertinente como ejemplo, tuvimos a Brunelleschi, que eliminó las líneas. Las líneas rectas no existen para Brunelleschi. Y fue uno de los más grandes arquitectos que jamás ha existido. Creó una capilla. Usted entra a esa capilla, como lo he hecho yo con mi esposa varias ocasiones, y toda esa capilla resuena de forma musical a la presencia de uno. Y es una estructura de ladrillo. Él fue el que acabó con todo concepto de la línea recta y cosas parecidas, los derivados de la signa, y entonces creó otras estructuras. Esa es la fundación de nuestra ciencia moderna. Teníamos a Cusa, a Nicolás de Cusa, el intelecto más superior de todo el periodo, y él hizo otra cosa: el principio máximo. El principio máximo fue resuelto por Kepler, porque Kepler descubrió el sistema solar. Nadie antes de Kepler descubrió el sistema solar. Nadie. Así que tenemos estas tres propuestas. Brunelleschi, el mínimo absoluto. Todo tiene que fundamentarse en el mínimo absoluto. Entonces tenemos que ir al máximo, lo más grande, de lo más grande. Entonces vimos a Kepler. Entonces Kepler creó la ciencia moderna competente en todo sentido, con ese descubrimiento. Al completar eso, lo mismo ocurrió después de Gauss. Algo parecido. Gauss nunca empleó la matemática como tal para ninguno de sus descubrimientos teóricos. Él le decía, así es que yo lo pienso. No lo decía como lo hacía, él describía qué es lo que había hecho. Y él tenía un estudiante, Bernard Riemann, uno de los más grandes genios científicos de todo el siglo XIX. Y Riemann planteó, creó la forma para los descubrimientos de Max Planck, y Max Planck descubrió el infinitesimal, el principio de la ciencia en lo infinitesimal, en una nueva forma. Y entonces Einstein tomó el máximo. Esa era la ciencia de ellos. Y es así como funciona la cosa. Así es que lo que uno tiene que tener es salir de esta idea de las matemáticas, porque si usted dice que la ciencia es matemática, usted es un loco. Porque la ciencia nunca ha existido como un proceso deliberado, excepto de esta forma, excepto a través de la mente humana. Ninguna otra criatura, aparte de la mente humana, ha llevado a cabo un descubrimiento de principio. El problema que tenemos es que en nuestras escuelas hoy día, y crecientemente a través de la influencia del periodo de 1900, desde entonces ha habido un proceso de generación acelerada en cuanto a la mente de la gente respecto a la ciencia. Pueden armar cosas,
O sea, muchas cosas se han armado. Mucha gente tiene genio, pero no se le da crédito por tener ese genio. Ellos son los que hicieron el descubrimiento. No se le da mucho crédito por ello. No hay muchos Einsteins que estén por allí, pero son Einstein, los Planck, los Riemann y gente como esa, que los que crean la creatividad de los seres humanos. Sin ellos no podemos avanzar. Vamos al infierno. Así que lo importante, no trate al ser humano como un animal. Nunca trate a los seres humanos como animales. Los seres humanos son creativos, intrínsecamente creativos, y no usan cifras, no usan números para llevar a cabo sus descubrimientos. Van a contar las cosas, pero son objetos. El proceso de creatividad no es contar cosas. Por tanto, lo que requerimos es regresar a un programa de ciencia real que empieza con el niño a partir de los 3, 4, 5 años de edad. Empieza ese camino de creatividad en el que los adultos le enseñaban a sus niños cómo jugar. Los niños están aprendiendo juegos. Un niño le está dando cierta idea que no es un principio. Si avanzamos y avanzamos, y entonces vamos más adelante en la escala. Pero la idea de que las matemáticas, las estadísticas, los contables son una maldición, verdaderamente ni existían. Sino hasta el 1812. Los contables ni siquiera existían. No los necesitábamos entonces. Los contadores simplemente eran una vergüenza. Una vergüenza. Lo que necesitamos es un fundamento científico para el progreso, para aumentar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo, máquinas superiores, tecnologías nuevas a un nivel superior, la capacidad de la raza humana de tener un nivel de vida superior en virtud de tener niveles superiores de progreso tecnológico. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es ser humano. Desafortunadamente, lo que está ocurriendo en las escuelas hoy día y estos suicidios que estamos viendo en la ciudad de Nueva York, ¿por qué están cometiendo suicidio estos niños? ¿Por qué estos estudiantes están cometiendo suicidio? ¿Por qué lo están haciendo? Porque la vida ya no significa nada para ellos. Y cualquier niño, y ningún niño quiere que se le mantenga reprobar los grados, pero si van a la escuela una y otra vez y ven una situación horrible que tenemos en el sistema escolar de Nueva York, ha habido buenos maestros ahí, buenas maestras ahí, algunos de ellos. Pero tenía un proceso educativo, inspirar a los estudiantes para que pudieran hacer descubrimientos con su propia mente. Y los maestros, en mi experiencia en la escuela fue terrible, porque te decían a uno, tienes que hacerle caso a tu maestro. Y yo me descubrí pronto que yo era más inteligente que mis maestros, así que no les creía. Y tuve suerte que yo no creía en los maestros. Yo creía que tenía que descubrir por cuenta propia, con mi propia mente, cuál era la verdad. Así que odiaba la geometría euclidiana porque es una tontería. Usted hoy día le está enseñando a la gente todavía la geometría euclidiana cuando no tiene ninguna realidad. Las cosas que le enseñan a uno en cuanto a procesos matemáticos son porquería. No tienen ninguna realidad. No ayudan a la creatividad. Pero le enseñan a uno que para poder pasar de un grado a otro y para aumentar en la vida, para subir de la categoría de empleo, todas estas cosas son rituales que no tienen nada que ver con la creatividad, y el hecho esos rituales tienden a destruir la creatividad, porque la babosa que cumple con las reglas tiene mejor posibilidades de que se le den un nombramiento que la persona que es un verdadero creador.